Hola, ¿cómo están? En este video continuamos trabajando con lo que sería integrales. Específicamente vamos a trabajar integrales definidas. Y para entender la idea de lo que sería una integral definida, vamos a comenzar con este gráfico. Yo en este gráfico considero una f de x igual a 2. Y a su vez determino con el eje de abscisas, con el eje de las x, un área, ¿sí? Que se las marqué en color violeta. Y esa área va a estar comprendida entre 0 y 6. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuál sería el valor del área de esta región que quedó delimitada? Si uno se pone a observar, sería un cálculo matemático simple. Si nosotros consideramos que el área de un rectángulo, vamos a hacer esa A de área, la área del rectángulo va a ser igual a la base por la altura, la respuesta sería bastante simple. Nuestra base, ¿cuánto vale? 6. Y la altura está dada por la función f de x, que en este caso sería 2. 2 por 6, 12. Quiere decir que esta área va a ser igual a 12. Esto, ¿dónde se presenta habitualmente? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ejemplo, podría ser en la parte de física, cuando uno analiza la velocidad en un MRU. Pero bien, este ejemplo para nosotros resulta bastante simple para poder determinar el área. Pero, ¿qué es lo que pasaría si deja de ser una función constante la situación y nuestra f de x se vuelve un poco más compleja? Como por ejemplo, vamos a volver sobre esto, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, una gráfica de este tipo? ¿Sí? Una f de x. Vamos a hacer la misma acá. Fíjense que la f de x ya deja de ser constante y tiene otra forma ahora. Ahora la pregunta es, si nosotros consideramos, miren, en el eje de las x un valor a y otro valor b. Yo quiero saber esta área. ¿Cuánto es el valor de esa área? Ya no podría decir que es el área de un rectángulo, porque si yo considero este triángulo horizontal, sería una aproximación muy tosca del verdadero valor del área entre la función, el eje de abscisas y los valores comprendidos entre a y b, ¿no es cierto? Porque solamente estaría calculando una partecita de esto. Entonces, bien, frente a esta situación, lo que nosotros podríamos hacer es, vuelvo a marcar esa área acá. Una de las soluciones que podríamos plantear, primero vamos a considerar un intervalo cerrado, vamos a hacer esa aclaración. El intervalo con el que nosotros vamos a trabajar va a ser un intervalo cerrado desde A a B, ¿sí? Para empezar a adquirir un poco más de idea sobre lo que vamos a trabajar. Y vamos a suponer que nosotros a esa función, ¿sí? A f de x, específicamente a esa área que queda definida entre la función y el eje de abscisas, considerando el intervalo AB, lo que vamos a marcar van a ser rectángulos. Este sería uno y este sería otro. Dos rectángulos. Y eso lo vamos a pintar en otro color para que se vea que son dos rectángulos distintos. Tenemos el primero y el segundo. Ahora bien, la pregunta es, si nosotros volvemos al primer ejemplo que planteamos, sabemos que poder determinar el área de un rectángulo es bastante simple porque el área va a estar definida por la base y la altura. Nosotros, si sabemos cuál es la distancia entre A y B, los valores entre A y B, podríamos elegir un punto medio y de esa manera podríamos estar determinando el valor de la base, ¿sí? Ahora bien, y uno dice, ¿qué estaría pasando? Si nosotros
conocemos la base esta. Conocemos la altura, ¿sí? Y a su vez, vamos a determinar, ¿sí? Yo acá voy a determinar un punto C, ¿sí? La base desde C hasta B y la altura de este otro rectángulo, en realidad un área aproximada se podría determinar mediante la suma de el área del rectángulo 1 más el área del rectángulo 2, ¿o no? ¿Sí? Pero también uno tendría que observar y decir, bueno, sí, sería un área aproximada, pero en realidad, fíjense que quedan como dos triangulitos, que se los estoy pintando en rojo, que en realidad no los estamos determinando. Entonces, bien, ¿qué se ocurrió desde el punto de vista matemático? Es que el área vamos a encontrar un valor más aproximado o más exacto cuando esos triángulos que nosotros estamos definiendo, ¿sí? De alguna manera lo que hagamos es que sean cada vez más chicos. Fíjense qué pasaría si yo divido no en dos partes a ese intervalo, lo divido en mucha más cantidad de partes. Por ejemplo, acá. Acá hace tope. Ahí hace tope. Espero que lo lleguen a observar. Donde toca la función, corro y voy determinando los distintos triángulos. Fíjense que acá tendría un rectángulo, otro rectángulo en negro, otro más acá, otro. De esa manera achico muchísimo esta diferencia, porque los triangulitos que yo había marcado anteriormente, que se los vuelvo a marcar acá para que lo vean, se vuelven cada vez más chicos. Entonces, entre más si yo elijo cada vez más chicas las bases de estos rectángulos que voy formando, ¿qué va a pasar con el área de la función, entre la función y el eje de las X? Cada vez va a ser más exacto, entre más chico sea qué cosa, la base de esos rectángulos. Entonces, bien, ahora, uno podría plantearse, el intervalo AB, ¿cómo puedo hacer para poder determinar? La primera pregunta simple, ¿cómo podría hacer para determinar la distancia, ¿sí?, que van a tener, o la longitud que va a tener la base de ese rectángulo? Si yo al intervalo AB lo divido en 3, ¿sí?, lo que va a suceder es que para poder determinar la base de esos 3 rectángulos, imagínense acá, lo divido en 3, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para determinar la longitud de esos rectángulos? A B le voy a restar A y lo voy a dividir por 3, ¿sí? Pero en este otro ejemplo que yo planteo acá, entonces acá para que tenga sentido, B menos A dividido 3, en este otro ejemplo que yo les planteo, si yo tengo n cantidad de rectángulos más finitos, por decirlo de alguna manera, de base más chica, ¿qué es lo que va a pasar? Al intervalo AB, si lo divido en n partes, ¿cómo voy a hacer para encontrar esa medida de base? Va a ser B menos A sobre n, ¿sí? Ahora bien, estos de alguna manera se transforman en delta, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que esos delta x van a ser igual a B menos A sobre n. Y esto que yo marco acá va a ser en realidad la base de cualquiera de estos rectángulos que nosotros sigamos definiendo acá, ¿sí?, dependiendo, ¿no es cierto?, la división que hagamos. Ahora bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Acá no tengo gráfico, así que vamos a hacer un gráfico aproximado. Yo vuelvo a tener la f de x parecida a la situación anterior. Vuelvo a considerar el intervalo un intervalo AB.
Y nuevamente yo quiero definir de alguna manera o poder encontrar el área entre la f de x, el eje de abscisas, ¿sí? Y entre los valores a y b. Entonces, bien, ¿qué fue lo que nosotros dijimos? Que al intervalo AB lo vamos a particionar o lo vamos a dividir en n cantidad de partes. De esa manera nos van a quedar, espero que se llegue a ver acá, vuelvo a dividir acá. Nos van a quedar estos rectángulos. Lo voy a ir marcando con otro color para que se vea. ¿Y qué dije yo? Que entre más chicos sean las bases de esos rectángulos, de alguna manera el área, esos triangulitos que van quedando arriba, espero que se vean, van a ser cada vez más chicos, entonces va a ser mucho más exacto lo que sería el cálculo del área. Entonces dijimos, para recordar que la base de cualquiera de esos rectángulos, de acuerdo a la partición que hagamos, va a ser igual a ¿qué? A la diferencia entre A y B dividido n. N sería la cantidad de rectángulos o la cantidad de divisiones que nosotros queramos hacer, y de esa manera nos van a quedar divididos o se nos van a formar esos rectángulos. Ahora va a pasar algo importante. ¿Cómo voy a hacer? Sería la pregunta para poder determinar la altura, porque si uno se pone a pensar, cada uno de los rectángulos que yo voy formando va a tener distinta altura. Entonces, bien, si yo reemplazo la función en cualquiera de los puntos medios, ¿sí?, de esos rectángulos, voy a poder determinar la altura. Entonces, lo que pasaría para nosotros sería, vamos a analizar la función, vamos a hablar de un f de x sub i. Y uno dice, bueno, el i me va a servir para identificar, en este caso sería i1, acá va a ser i2, en este caso va a ser i3. De esa manera voy a poder identificar cada uno de los rectángulos con los que nosotros estamos trabajando. Entonces la altura, voy a repetir lo siguiente, la altura de cada uno de los rectángulos la vamos a calcular evaluando la función f de x que tenemos como dato nosotros, que es como comienza nuestro ejercicio, haciendo la gráfica de la f de x. Entonces, bien, vayamos a lo siguiente. ¿Nosotros qué tenemos? La base. La base para nosotros va a ser delta x igual a b menos a sobre n. ¿Eso qué va a ser? La base de cada uno de los rectángulos que fuimos definiendo. Y ahora, la altura, ¿cómo vamos a hacer para determinar la altura? Dijimos reemplazando en la función, dependiendo, los i iban a indicar en qué rectángulo yo iba a estar parado, y de esa manera me doy cuenta con cuál rectángulo voy a trabajar. Ahora, si yo considero un rectángulo cualquiera de esto, ¿sí?, voy a hablar de un delta x, y esa altura, ¿sí?, en este caso, el área del rectángulo va a ser de un rectángulo iésimo. Imagínense que yo sigo dividiendo para acá y voy encontrando más rectángulos. Entonces vamos a aclarar que es un rectángulo iésimo. Va a ser igual a ¿qué? Al delta x por la altura, que en este caso sería f de x sub i. Y si es ese valor, cuando yo reemplace nos va a dar f de x sub i. ¿Sí? Ahora bien, si tenemos en cuenta que si nosotros vamos a tener en cuenta cada uno de los rectángulos del intervalo, el área va a ser la sumatoria de cada uno de esos rectángulos que fuimos definiendo a partir de la división que hicimos. Entonces, bien, delta x por f de x sub i nos da la idea de un rectángulo iésimo. Pero si yo sumo todos esos rectángulos, ¿cómo hago en matemática para notar que voy a plantear una suma? Aparece este símbolo, chicos, que sería el símbolo para nosotros de sumatoria. Y en realidad siempre te dice que voy a empezar desde 1
y en la parte superior se te dice hasta dónde, hasta n, que n serían la cantidad en la que nosotros dividimos nuestro intervalo. Entonces, símbolo de sumatoria, algo nuevo para nosotros, y cuando nosotros hablamos de la sumatoria de cada uno de esos rectángulos, del área de esos rectángulos como quedó escrito acá, en realidad estamos hablando de lo que sería un área aproximada de el área, valga la redundancia, repetir tantas veces área, entre, o de la región definida entre la función y el eje de abscisas. Entonces, bien, ¿esto a qué sería igual? A esa área aproximada, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de delta x por f de x sub i. Entre mayor sea la cantidad de divisiones que nosotros hagamos en el intervalo, ¿sí? En ese intervalo cerrado AB, más aproximado será el valor del área. Entonces uno se podría poner a pensar y decir acá, bueno, esto que dice que entre mayor sea la división que nosotros hagamos, entonces, ¿qué me está diciendo? Que a esto yo lo puedo seguir dividiendo en intervalos cada vez más chiquititos. Imagínense que esto yo lo sigo dividiendo. Y entre más finitos sean, más exacta va a ser el área. Y en matemática, ¿cómo voy a notar esto de decir que voy a dividir en partes muy chiquititas? Y bueno, acá es donde aparece nuevamente la notación de límite que nos va a permitir. El área va a ser igual al límite cuando esa división n tiende al infinito de la relación anterior. De esa manera, nosotros estaríamos encontrando lo que sería el área, siempre que n, la división que nosotros hagamos, tienda a un valor muy finito, rectángulos muy finitos, de base muy chiquita, dicho de alguna manera. Ahora bien, dejando un poco esto de lado, nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué es la integral definida? Y considerando los gráficos que hicimos anteriormente, nosotros vamos a poder decir lo siguiente, que dada una función f de x, si nosotros consideramos una función f de x, que esa función tiene que ser continua. Después hay un teorema que tenemos que ver. En el intervalo AB, ¿sí? Vamos a definir como integral definida al área de ese límite que hablamos cuando n tienda a infinito, ¿sí? ¿De qué? Sí. De la sumatoria que nosotros vamos a plantear desde i igual a 1 hasta n de esa base que estaba definida por delta x y la altura f de x sub i. ¿Sí? Ahora bien, ¿y cómo vamos a notar esa integral definida en matemática? Y aparece el símbolo de integración. ¿Sí? Vamos a integrar ¿qué cosa? Nuestra f de x, y vamos a hacer la integración con respecto a x. ¿Entre quién sí? Entre a y b. A y b se conocen como límites de integración. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿quiénes eran a y b en esta notación? A y b eran los que limitaban la región. ¿Sí? Recordemos que la región va a estar definida entre el eje de abscisas o entre la función y el eje de abscisas, y a y b pasan a tomar el nombre de límites de integración. Y justamente son los límites del área que nosotros queremos hallar. Si nosotros podemos, algo importante para aclarar, si nosotros podemos evaluar este límite, ¿sí? Vamos a decir que nuestra función es integrable en el intervalo cerrado AB. Eso como algo importante. Nos quedaría plantear un teorema fundamental del cálculo, que lo vamos a ver más adelante, pero ya que yo hice esta notación, aparece algo importante que se deduce, que se conoce como regla de Barrow. Y para nosotros va a tener una aplicación sumamente importante a partir de ahora. La regla de Barrow nos va a permitir definir el área, ¿sí? Va a hacer uso de esto.
la integral entre a y b de nuestra f de x, o diferencial x, y esto dice que es igual, ¿sí? Para poder aplicar la regla de Barrow, nosotros vamos a encontrar la primitiva de nuestra función. No le vamos a sumar la constante de integración, pero sí vamos a hacer esta escritura. Una vez que nosotros encontramos la primitiva y hacemos esta notación, lo que vamos a reemplazar para poder encontrar el área sería el extremo superior. Vamos a evaluar la primitiva reemplazando el valor superior o el extremo superior o el límite superior de integración, menos la primitiva evaluada en el otro valor que sería para nosotros a. De esa manera nosotros vamos a poder encontrar el área. Si f de x es continua en AB, entonces en el intervalo cerrado AB, y f mayúscula es una primitiva de f de x, entonces se va a cumplir esta relación que nosotros planteamos. Y uno dice, bueno, ¿y esto dónde lo puedo ver o dónde lo podría aplicar? Fíjense en nuestro primer ejemplo, ¿sí? Nuestra f de x vale 2. Si uno se pone a pensar acá, el valor de a es 0 y el valor de b, el otro límite, ¿cuál sería? O los extremos de integración o límites de integración serían para nosotros 6. Entonces fíjense que esta notación sería, vamos a encontrar el área y va a ser igual a la integral definida entre a, que sería 0, y b, que vale 6, de nuestra f de x. Y nuestra f de x, ¿cuánto vale? 2 de x. Si nosotros integramos esto para encontrar la primitiva, ¿cómo nos quedaría? 2x. ¿Sí? ¿Entre quién? Entre 0 y 6. Ahora reemplazamos. ¿Qué nos quedaría? 2 por 6 menos 2 por 0. 2 por 6 es 12 y 2 por 0 es 0. Entonces el resultado del área es 12. Lo que nosotros ya habíamos planteado como al principio, pero de manera de deducción. Ahora estamos aplicando la regla de Barrow que nos va a poder determinar el área. Esto sería la primera parte de integrales definidas y vamos a continuar viendo más ejercicios para poder aplicar este tema.